Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Pero ahí está ya. Ahora sí está perfectamente nivelada. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya no hay brillos. Ahí se ve medio chueca, pero pues ya de la guitarra, de la madera. Tantos calentones. Bueno, pues listo. Aquí ya no los veo hasta que vaya a los laterales, ¿vale? Porque pues lo de atrás es básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan que siempre les dije que donde menos material agarra la guitarra es aquí, ¿no? En todas estas esquinitas. Entonces ahí muy suavecito, pero finalmente sí hay que pasarle también su lija para que a la hora de sacar el brillo, pues también ahí brille, obviamente. Paso y fíjense cómo en donde son valles, en donde son vallecitos, se rellena con el mismo polvito. Por ejemplo, aquí se está rellenando con el mismo polvo. Eso significa que todavía hay vallecitos que están muy abajo, que se están rellenando con el polvo y me dan la indicación de que no está a nivel todavía. El unicel, para darle con un poquito más de confianza, porque con los dedos no me gusta, por lo que les digo de que los dedos hacen surco. Ahí hay cosas que no debe haber, se dan cuenta, ¿no? Cómo cambia el sonido. Cuando cambia el sonido, limpia, ¿eh? No te sigas, no te sigas. Si sientes que algo está interfiriendo, no sigas. Se ve muy bien, yo creo que ya está. Se meten cosas. Algunos cositos, algunos brillitos. Ay, miren, toda esa orilla se me había escapado. Ahorita me le echo todo esto, ¿ya vieron? Todo esto. Ahorita nos lo echamos. Y ya llevo varias horas. Ya llevo, ¿qué serán? Unas 4 o 5 horas a lo mejor. De hecho, ya hace rato fui a almorzar, regresé y miren, pues todavía, pero esto es lo duro, esto es lo difícil, esto es lo tardado, ¿eh? Es probable que hagan más uso de las gomas, es decir, de los asientos flexibles, pues por lo mismo de que hay muchas curvas y de repente pues lo haga también nada más a mano, porque por si en esta curva pues es mucho más fácil meter mis dedos, ¿no? Van a entrar mucho mejor, entonces. Pero lo mejor, acuérdense, siempre es usar los asientos lo más que se pueda, ¿no? La mayor parte del tiempo. Estas pues gomas, que son espátulas de goma, así se piden. Pues lo chido es que las puedes cortar a tu medida. Digo a tu medida porque pues a la medida que te guste, o que necesites en ese momento, ¿no? Yo tengo diferentes y están cortados en diferentes medidas y son tan baratas que te puedes bien pues usar una para un proyecto y te la acabas y la recortas y demás, y luego pues compras otra. No son caras, además duran. Y bueno, pues van con lo mismo. Voy a dejar grabando la cámara un ratito y luego la pongo en cámara rápida para que vean
parte del proceso, pero realmente es pan con lo mismo, seguir descongestionando, seguir descongestionando las lijas, ¿sale? Seguirle dando, pues aquí no hay mucha chance de hacerle en círculo porque es el costado de la guitarra, entonces pues si es hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y abajo, esta lija ya no sirve. Fíjense que no tiro las lijas, eso les iba a platicar hace rato. No tiro las lijas, las voy dejando aparte porque por si llego a necesitar, no me vaya yo a quedar sin lija. Mejor no las tiro hasta que termino. Porque en dado caso de que necesitara más, pues las mojo, las limpio, se descongestionan y las puedo volver a usar. Con cuidado de ahí de no dañar los contornos, de hacerlo lo más niveladito posible dentro de lo que es posible, porque pues al usar los dedos, repito que no se puede nivelar como uno quisiera. Y para esta parte sí voy a usar un asiento, para esta parte sí, ¿sale? Pero bueno, básicamente es esto. El asiento a lo mejor sí lo uso aquí, aquí, y en las curvas pues con las manos. Que también se puede usar, no sé, un tubo de papel, de un rollo de papel de baño, en fin, de algunos otros artilugios que te echan la mano, pero bueno, aquí sí suelo usar mis manos, ¿no? Además de que ya es lo último. Y fíjense, pues esto, habiendo acabado los cuernos, los contornitos, pues ya habría sido un turno como de 6 horas. 6 horas. Y para el resto, yo creo que el resto me lo he hecho como en máximo 2 horas. O sea que si es un día de estar con esto, pues vaya, al menos en este proceso completamente a mano, ¿no? Completamente artesanal. Por supuesto, si lo hiciéramos con máquinas, pues nos ahorramos un chorro de tiempo. Pero, pues la idea es que no todos van a tener las máquinas. Entonces, pues el que las tenga todo dar, pero ¿y el que no qué? Entonces aquí la idea es hacerlo lo más casero posible, lo más. De por sí ya tener una compresora no siempre es lo más casero, ¿no? Pero bueno, intentar. Miren cómo está desnivelado. Las orillas ya están, pero el centro está completamente abajo. Por eso se sigue viendo brilloso. Pero ahí le vamos metiendo. Sin hacer presión, no es de presionar, sino es de repetir. Y bueno, pues termino, sigo un ratito, termino y platicamos. Muy bien amigos, pues está terminado todo el nivelado. Les puedo decir que esto es lo más duro. Ahorita le voy a buscar detallitos que se me puedan estar escapando con ojos frescos, pero básicamente está terminado todo el nivelado. Miren, ahí hay un detallito, pero bueno, básicamente está terminado por dentro de los cuernos también. Y lo que sigue es que voy a lijar esta parte de adentro, toda esta orilla, para que se pueda separar bien el masking tape que está ahí de tiempo. Y me voy a traer todo la jaula de cobre que tiene esta guitarra para ponerle una nueva.
¿Sale? En este punto, a razón de enriquecer el tutorial, nos sirve más quitar toda la jaula de Faraday que tiene y hacerle una nueva, y que por supuesto les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo comprar el cobre, dónde comprarlo, etcétera. Y bueno, para eso voy a lijar todas las orillas para que se despegue y poderlo jalar, ya saben, hacia adentro, ¿sale? Bueno, ok, aquí estamos listos para el segundo día. Pues pude haber terminado ayer mismo la guitarra, pero pasó un incidente que detuvo las cosas. Y como la idea de este canal es mostrar la realidad tal como es y no esconder las fallas y los errores, pues tuve ayer un error fatal, un error muy gacho. Entonces se los voy a compartir. Y lo que hice, miren, ayer cuando estaba quitando el masking tape de acá adentro, que debí de haberlo quitado en otro momento, pero bueno, no tenía pensado quitarlo en ese momento y bla, bla, bla. O sea, algunas cosas que he tenido que ir modificando en el curso de la serie, pues para ir haciendo la serie más interesante, ¿no? Pues me levanté un pedazo de pintura. Me levanté un cacho de pintura aquí, miren, que muy afortunadamente va debajo del área de la mica. Aquí dos cosas. Uno, si esto hubiera sido un trabajo para alguien, para un cliente, desde el primer momento hubiera yo quitado todo lo de aquí. Nunca hubiera llegado a este punto. Pero esto fue un error mío. Ahí voy al punto número 2, porque aún pude haber lijado con más paciencia, con más tiempo, y jamás se hubiera levantado, ¿sale? Entonces, ahí sigue siendo error mío. 3, cuando esto me ha pasado con el trabajo de alguien, como con el bajo azul me pasó aquí, a la hora de querer meter el brazo para probar que todo estaba bien, pues lo metí, pero a la hora de sacarlo despostillé. Ahí no hay más. Al menos lo que yo hago, yo no trato de hacer reparaciones locales. De inmediato agarré, salí y lo volví a pintar y le volví a echar el acabado y lo volví a hacer. En este caso, si esta lira fuera para un cliente, estaría haciendo lo mismo. Lo vuelvo a hacer, aunque a diferencia del bajo, el bajo era un sistema en el que primero eché capa blanca, capa azul, luego el perlado y luego el acabado. Ahí no hay de otra. Ahí es volver a hacer todo el proceso. Eso de estar lidiando como con parchecitos no funciona chido. Ya también lo intenté. En el caso de esto, que es un color digamos parejo, blanco y rojo, sí hubiera intentado hacer una reparación local. Eso no hubiera quitado que hubiera tenido que lijar, volver a la pintura blanca, volver a echar la pintura blanca, la roja y el acabado, esperar a que vuelva a curar un par de semanas y volver a todo lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, al ser esta una guitarra para la serie, vamos al punto 4, pues al ser para la serie, al estar en esta área en donde no se va a ver, decidí dejarlo así. Ahora, el punto 5, hubiera podido ponerle una gota de rojo ahí y reparar, una gota así, una gotita con un cotonete o con un pincelito y tantar y reparar, pero no hubiéramos venido a ver todo lo que se va a hacer, toda esta acción que les estoy enseñando y comentando. Bueno, entonces, ¿qué procedió? ¿Qué es lo que se hace en este caso? En este caso, ya entendiendo que la guitarra es mía y que por eso se va a quedar así y bla bla bla, lo que hice fue tomar cianocrilato, pegamento conocido como cola loca, y ponerle una gota de cola loca ahí encima, pero que quedara por encima
¿cómo se llama? De la pintura. El mayor problema de esto es que si yo lo dejo simplemente así, a la hora de que siga con el pulido voy a levantar más y además está el riesgo de que se siga descarapelando. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone una gota de cianocrilato de cola loca aquí encima y te aseguras bien, te aseguras perfectamente de que el cianocrilato está quedando por encima, ¿sale? De que hagas una montañita de cianocrilato sobre de la reparación. Una vez que tienes esa montañita de cianocrilato, entonces está bien sellada esa zona. Ya podemos estar seguros de que la zona está sellada, de que ya no se va a seguir descarapelando, porque el cianocrilato vuelve a sellar, pues literalmente el hoyo que se hizo ahí. Estoy tratando de mostrarlo lo mejor posible, tengan paciencia, ¿sale? Bueno, entonces, ahora que ya está el cianocrilato, la montañita de cianocrilato ahí, lo que voy a hacer, lo primero que hice pues fue dejarlo secar por horas. Por eso es que ya ayer no continué. Realmente lo dejé secando toda la noche, aunque con un par de horas era más que suficiente. Ahora lo que voy a hacer es lijar el cianocrilato, igual a 800. Emparejarlo, nivelarlo, porque ya no está nivelado. Me encargué de generar una montañita. Ahora, con cuidado, con paciencia. Ahí ya pueden notarlo. Mejor lo voy a voltear para hacerlo con más cuidado aquí. Estoy lijando. No me estoy preocupando por la parte de adentro de la pared. Esta parte no. Me preocupa nada más esta, ¿sale? Bueno, lo estoy lijando para que quede parejo el cianocrilato. Digamos que el cianocrilato ahora es acabado. Es como si fuera el poliuretano. Ya se integró al poliuretano, se integra de esa forma. Esta es una forma de reparar que también me enseñó un tip. Digo, él no me enseñó a hacer fodongo, sino me enseñó que el cianocrilato ayuda en esto el maestro Jair Aguilar, ¿sale? Del taller de guitarras Serafín Aguilar. Él me pasó estos tips con el cianocrilato. Y bueno, pues ahí lo que hice ya es emparejarlo. Pude haber puesto una gota de pintura roja y luego encima el cianocrilato, pero no les hubiera podido enseñar claramente el detalle y la forma de repararlo. Y yo quería hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces, prefiero que me quede ahí ese detalle, pero que lo entendamos chido y lo podamos ver y no quererlo esconder. Como les decía, aquí no se trata en el canal, no se trata de enseñarles la guitarra, digamos, antes y después, y me guardo todos estos errores y todos estos trucos y pues no, porque pues eso nada más me serviría a mí como para que ustedes digan, ese güey es bien efectivo, pero no, aquí la idea es que pues ustedes también se la aprendan, chavos, que ustedes también lo vean y sepamos cómo resolver los problemas del mundo real. Este es un problema con el que yo me he topado antes y sí me sacó de onda mucho. Incluso me fui a dormir un rato porque me saqué de onda y dije, no manches, pues iba perfecto y todo. Pero bueno, la verdad es que pues está chido. Es como cuando aplicando el poliuretano se nos pega un pelote por aquí horrible y todo. Y bueno, pues vimos la solución y en fin, que hemos ido ahí arreglando las situaciones, ¿no? Bueno, pues ahí está el detalle. Estoy verificando que el cianocrilato esté sellado y esté nivelado. Ya lo está, ¿sale? Y bueno, pues vamos a continuar. Resumen, si esto hubiera sido un trabajo para entregar, ni de broma hago este truco. Lijo, saco eso, vuelvo a echar ahí con mi aerógrafo pinturita blanca, pinturita roja, dejo secar chido, mi nuevo acabado a toda la parte frontal y seguíamos con el pulido, ¿sale? Pero esta es la forma aquí en el mundo real. Bueno, pues vamos a continuar.